¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase y el día de hoy estaremos platicando de lo que es el trauma torácico. Y hablaremos de los dos, tanto el trauma torácico abierto como el cerrado, y qué es lo que vamos a buscar o cómo vamos a ayudar mejor a ese paciente. Bueno, entonces retomando el tema, tenemos que delimitar dónde está el tórax, qué es lo que la región donde se considera una herida torácica o una herida tóraco-abdominal. Entonces, el tórax sabemos que inicia en el opérculo torácico, que es prácticamente el agujero que comunica hacia el cuello, donde está formado enfrente por la horquilla esternal, nuestras primeras clavículas, nuestras primeras costillas y las clavículas, lógicamente, el borde de la clavícula. Entonces, y por atrás, pues tenemos la columna vertebral. Este es lo que se llama el opérculo torácico, donde se abre el tórax. Y el tórax llega a la parte inferior, donde tenemos nuestro apéndice sifoides, que es donde tiene la inserción anterior el músculo diafragma. Y el diafragma no es un músculo recto, sino que curva hacia abajo. Por eso el tórax se considera incluso, ustedes pueden tocarse acá, donde están más o menos las costillas flotantes, que son la 11 y 12, y en la parte posterior, donde termina prácticamente el ángulo costal, es donde tenemos el límite que va haciendo oblicuo hacia la parte posterior. Toda herida, perdón, toda herida que caiga sobre esta área es, por ejemplo, tenemos acá, este es el tórax viéndolo de lado, o sea, aquí están las costillas. Entonces, el límite anterior vimos que es el esternón con su horquilla esternal. Aquí está la primera costilla y tenemos acá atrás las cervicales. Entonces, el opérculo torácico fue el que hablamos anteriormente, y abajo, por donde llega el manubrio esternal, el cuerpo del esternón, perdón, es donde anteriormente tiene la inserción el músculo diafragma y posteriormente se va como un domo o una curva hacia la parte posterior, que es donde terminan los ángulos costales. Entonces, esta es lo que es determinado o es lo que llamamos pues el área torácica, y por ende donde si tenemos un golpe o un trauma, pues va a ser trauma torácico. Si nosotros hacemos desde nuestro apéndice sifoides, que es aquí abajo, es este pequeño apéndice que termina en el esternón, y trazamos una línea recta y luego nos vamos hacia el ángulo donde prácticamente termina el tórax, esta región es llamada tóraco-abdominal. ¿Por qué? Y generalmente pues esto es en la parte posterior, o sea, las heridas tóraco-abdominales son como las heridas por verduguillo penetrante, o una herida de arma de fuego o cualquier herida penetrante que vaya a estar en esta región. ¿Por qué se le llama tóraco-abdominal? Porque, como ustedes saben, en inspiración y expiración el músculo diafragma tiende a bajar y a subir. Entonces, cuando ocurrió el trauma, nosotros no sabemos si el diafragma estaba alto y cuando penetró pongamos que un verduguillo o una bala, pasó hacia la cavidad abdominal, lesionando, por ejemplo, el borde hepático. Pero si el paciente fue herido cuando tenía inspiración, probablemente el diafragma bajó y podemos encontrar únicamente una herida en el área del tórax o un hemoneumotórax en esta región. Entonces, por eso esta área se debe de manejar y buscar el trauma tanto torácico como abdominal, y por eso se le pone el apellido de tóraco abdominal,
porque como les digo, es una zona donde puede variar las estructuras y tenemos que ir a buscar qué fue lo que se dañó en esa área anatómica. Muy bien. Bueno, ya que tenemos delimitado el tórax, pues nosotros sabemos de que tenemos las 12 costillas con las flotantes 11 y 12 en la parte posterior. Bueno, entonces, ¿qué estructuras lógicamente alberga el tórax? Entonces, el tórax lo dividimos en mediastino medio o mediastino anterior y mediastino posterior, yendo de atrás hacia adelante. Y si vamos lateralmente, tenemos la cavidad pulmonar izquierda, luego el mediastino, que mediastino viene de mitad, y luego el área pulmonar derecha. Las estructuras que vamos a encontrar en el área de mediastino es, bueno, principalmente va a estar el corazón, vamos a tener los grandes vasos, tanto la arteria pulmonar como la aorta y el callado aórtico, y en la parte posterior vamos a tener el esófago y la columna vertebral, que ahí la columna vertebral ya marca el final del mediastino. Entonces, esta área que está protegida por el esternón es conocida como el área retroesternal, que es donde está el mediastino, y se divide el mediastino, como les digo, en mediastino anterior y mediastino posterior. Esta división principalmente pues sirve más para, digamos, enfermedades como tipo cáncer, donde irradió o tiene ciertos ganglios linfáticos del mediastino anterior, mediastino posterior, pero es una buena base para poder describir exactamente dónde está nuestro trayecto de, por ejemplo, una bala que haya ingresado a nuestro cuerpo. Entonces, en base a eso, más o menos podemos sacar conclusiones y ir a buscar qué tipo de daño causó esa proyectil o cualquier objeto penetrante que haya ingresado y lastimado a las estructuras. Bueno, ahora vamos a hablar de el problema más común en tórax cuando hay un trauma torácico. Entonces, a esto, el pulmón, como vimos anteriormente, está recubierto por una membrana que es la pleura visceral. Y luego, en la jaula torácica, como forrando la jaula torácica, también tenemos otro tejido muy similar a esto, que está aquí pegado, y a eso le llamamos la pleura parietal. Entonces, ¿por qué tenemos estas pleuras? Porque en medio de las dos, generalmente esto tiene líquido. Y entonces este líquido lo que hace es que evita la fricción. Cada vez que respiramos, el pulmón se puede deslizar fácilmente, y cuando expiramos, el pulmón también puede liberarse un poco de la fricción que tiene. Y esto es realmente el objetivo de las dos pleuras: contener la estructura pulmonar y crear un como medio de fluido muy delgadito donde se puedan estas resbalar adecuadamente para que el trabajo respiratorio pues no genere fricción y no genere problemas inflamatorios por pleuras que estén muy secas, o por ejemplo tejido que está sobándose contra otro tejido. Es como, por ejemplo, si ustedes agarran y empiezan a sobarse aquí, a sobarse por horas, ustedes de repente van a tener escoriaron la piel y probablemente pues también damnificaron ese pedazo de piel. Entonces, esto es lo importante de las pleuras. Las pleuras hacen que se mantenga húmedo este espacio interpleural, y las pleuras pueden ir resbalando o deslizándose en el momento de la respiración. Entonces, ¿qué es un neumotórax? Bueno, el neumotórax es cuando tenemos aire dentro
del espacio pleural, o sea, dentro de la pleura visceral y la pleura parietal. Como nosotros platicamos y vimos anteriormente, la pleura, el espacio pleural es muy pequeñito y tiene apenas una cantidad, como les digo, de líquido para que pueda resbalar. Pero si existe entrada de aire hacia ese espacio, entonces lógicamente la pleura parietal se queda separada de lo que es la pleura visceral, que es la que está acá. Entonces, eso hace que después el pulmón le cueste expandirse, porque lógicamente tenemos aire dentro de esa región. Entonces, si tenemos algo, por ejemplo, una presión que esté ejerciendo presión sobre el pulmón, nos va a costar mucho más respirar, porque tenemos que hacer más esfuerzo para vencer esa resistencia que está poniendo el aire, que no está dejando que el pulmón se dilate o se insufle. Entonces, y por eso, por ende, estos pacientes tienden a cansarse mucho, porque entonces tienen que hacer esfuerzo para meter el aire y sacar el aire. Nosotros, la expiración es un procedimiento pasivo, o sea, nosotros hacemos un esfuerzo para meter el aire, para contraer el diafragma, pero el momento en que relajamos, el aire sale solo, porque la jaula torácica funciona como un resorte. Toda está apiñada y al momento en que la dilatamos, ella quiere volver a regresar a su estado de reposo. Entonces, por eso la expiración es totalmente... no se está haciendo un trabajo de contracción muscular para la expiración. Por supuesto, existe lo que es la expiración forzada. O sea, nosotros sacamos el aire y todavía podemos seguir sacando, que es nuestra fracción residual de volumen pulmonar que tenemos, y ahí sí estamos usando los músculos accesorios. Pero generalmente la expiración es un movimiento pasivo, a diferencia de la inspiración que tiene que ser activo. Cuando nosotros tenemos un neumotórax o hemotórax que está comprimiendo esta parte, también perdemos esa función pasiva del tórax que quiere regresar. ¿Por qué? Porque perdemos la presión negativa que hay dentro de la jaula torácica. Si nosotros tenemos una jeringa y a la jeringa, digamos, le tapamos la parte superior y jalamos el émbolo, al nomás soltar el émbolo, tiende a regresarse, porque ahí se creó una presión negativa dentro del émbolo de la jeringa. Pero si a esa jeringa, por ejemplo, le abrimos un hoyito aquí a un lado, en el momento en que jalemos el émbolo, aire va a entrar por ese lado y entonces la presión se va a equiparar y el émbolo ya no va a regresar, porque en el momento en que bajó, el aire se metió por esa área y se compensó. Entonces, lo mismo ocurre en el tórax. El tórax tenemos una presión negativa dentro, en medio de las pleuras, de la pleura visceral y parietal, que ayuda en el momento en que nosotros inspiramos a querer nuevamente regresar a su estado de reposo. Entonces, cuando tenemos un hemo o neumotórax, esto está perdido porque el aire se metió también por esa área. Cuando respiramos, la única fuente para que nosotros llevemos aire hacia la cavidad torácica es por nuestra vía aérea superior. Es el único área, la orofaringe, donde está ingresando el aire hacia el espacio traqueal y se va por los bronquios. Entonces, en el momento en que jalamos, el aire únicamente entra por ahí. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una herida de fuego o cualquier tipo de herida penetrante? Entonces, el aire, en el momento en que nosotros jalamos, el aire va a entrar por nuestra boca, pero también va a entrar por ese agujero, porque está jalando el aire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que entonces nuestro pulmón ya no se va a poder insuflar como debiera, o sea, ya no se va a insuflar en su capacidad total porque hay aire que está compitiendo con él por ese espacio y ese aire está entrando por ese agujero y se está acumulando en medio de las dos pleuras. Entonces,
Esto es lo que ocurriría en un trauma penetrante o donde tengamos, por ejemplo, una fractura de costal con exposición y que haya causado esa ruptura de la barrera de la pleura parietal y que ingrese aire por esa región. Estamos poniendo el ejemplo más de neumotórax, pero también puede ser aire o puede ser sangre lo que caiga y esté compitiendo contra la insuflación del pulmón. Pues a eso se le llama un hemotórax o un neumotórax o un hemoneumotórax. Por supuesto que también, aparte del trauma, pues puede haber linfa, que es lo que se llama un quilotórax, pero ahorita estamos prácticamente hablando de trauma. Entonces en trauma, pues lo que se nos va a presentar es o un neumotórax o un hemotórax o un neumohemotórax. Bueno, entonces en un trauma penetrante, generalmente el aire va a entrar por la cavidad que se disruptó. Entonces esto va a tender a que en el momento en que el paciente inspira, el aire también se va a meter por ese lugar. Ahora, en un trauma cerrado, por ejemplo, donde la pleura parietal no se vio involucrada, o sea, sigue intacta, ¿cómo es que podemos tener un neumotórax o no? Entonces esto es nada más para que ustedes piensen. Piensen ahorita si se puede tener un neumotórax con un trauma torácico cerrado. Bueno, la respuesta a esto es definitivamente sí. Entonces, ¿de dónde está viniendo el aire que va a ir al espacio pleural si tenemos el trauma, si tenemos la pleura parietal intacta? Entonces, ¿de dónde viene? Es del pulmón. El pulmón muchas veces al tener una contusión muy fuerte puede rasgar su tejido y el aire puede gotear hacia, o no gotear, sino que escapar hacia el espacio interpleural y formarnos también un neumotórax o un neumohemotórax, porque también cuando el pulmón, por decir así, el término coloquial que se estalla el pulmón, realmente lo que es realmente una contusión y tiene una perforación traumática por la fuerza que recibió el impacto. Entonces, esto puede tanto sacar aire hacia el espacio pleural y también si hay algún vaso sanguíneo que estaba en proximidad, pues este también va a tender a sangrar hacia este lado y vamos a tener un hemotórax a la vez. Si nosotros vemos, por ejemplo, una radiografía de un paciente, generalmente el neumotórax lo vamos a observar en esta región y el hemotórax lo vamos a ver en esta región como algo blanco, porque la densidad de la sangre pues es mucho mayor que la del aire. Entonces la sangre se ve blanco en una radiografía. Entonces ustedes pueden identificar, por ejemplo, en una radiografía, esto es solo como cultura general, cuando hay un hemotórax porque se ve un nivel, como es líquido, eso generalmente toma un nivel si tienen al paciente sentado y se va a ver completamente blanco en la radiografía. Ustedes ven, por ejemplo, una radiografía. Aquí tenemos el corazón y ustedes lo que ven es esto, una línea totalmente blanca que es donde está el hemotórax. Y arriba ustedes pueden ver generalmente en una radiografía pues la pleura parietal y visceral están casi pegadas, entonces no hay ningún espacio entre el tejido pulmonar y las costillas o la pared costal. Pero cuando tenemos un neumotórax se ve como que el pulmón tiene una pequeña muesca como media luna, que es donde está el aire, que como les digo, cada vez que respiramos el pulmón va a tratar de empujar hacia este lado y el neumotórax va a hacer una contrapresión. Y por eso es que es difícil poder respirar cuando tenemos un neumotórax. Y el neumotórax lógicamente pues puede ir aumentando de tamaño si no tenemos un buen control del paciente.
y tenemos que estar siempre monitorizando al paciente para determinar que el paciente no ha tenido aumento del neumotórax o ha tenido aumento del hemotórax. Entonces los signos vitales son importantísimos. Yo he visto muchas veces a personas que han trabajado muy bien en la escena, pero en el transporte se olvidan completamente del paciente. Van más enfocados en que cruza aquí, dale aquí, que se mueva este carro. Entonces, un buen paramédico no suelta a su paciente. Debe de seguir prestándole atención, ya que el piloto pues perfectamente puede hacer su trabajo y ustedes pues tienen que asistir al paciente en todo momento hasta llevarlo hacia una emergencia. Entonces, esto es pues lo básico del hemoneumotórax. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en un trauma penetrante? Porque el trauma no penetrante que causó un neumotórax, pues realmente no podemos hacer mucho desde afuera. Vamos a hablar de lo que realmente hay que hacer, pero vamos a poner primero el ejemplo del trauma abierto. Entonces, si tenemos un trauma abierto, lo que vamos a tratar de tapar es por donde el aire está ingresando. Porque una de las complicaciones más temidas es lo que se llama el neumotórax a tensión. Generalmente cuando ingresa aire, pero el orificio no es muy grande, el neumotórax va a parar de crecer cuando la presión del espacio interpleural y la presión que está efectuando el pulmón sean iguales. Entonces en ese momento ya deja de ingresar más aire por ese lado, porque ya quitó ese grado de presión negativa. Entonces prácticamente se equiparan los dos. Pero el neumotórax a tensión es cuando está haciendo la herida un fenómeno de válvula, que a pesar de que se llegue, por decir así, a ese nivel de equilibración, sigue todavía ingresando aire cada vez que hacemos el esfuerzo de respirar, porque a veces el orificio puede ser muy grande o tiene algún tejido que esté funcionando como válvula, y entonces empieza a crecer todavía más el neumotórax, a crecer, que empieza a empujar totalmente el pulmón de ese lado y luego empieza a comprimir tanto las estructuras mediastínicas como el pulmón contralateral. Esto, si ustedes han visto un neumotórax a tensión en algún paciente en su vida, nunca se les va a olvidar, porque es muy peculiar. Se ve totalmente un área, se ve deforme comparada al otro área, porque lógicamente en este espacio están todas las costillas colapsadas hacia este lado, mientras que de este lado cada vez es más lo que está entrando de aire y están bastante dilatadas. Y esto acumula tanta presión que el tratamiento, pues lógicamente de emergencia o para tratar de descompresionar lo antes posible es colocar un AngioCAD en el segundo espacio intercostal, línea clavicular media, o sea, aquí, para en el momento en que ustedes meten el AngioCAD, suena como que fuera una llanta pinchada, porque las presiones no se equipararon. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros introducimos ese AngioCAD y el paciente tiene un neumotórax simple? Pues en este paciente no va a pasar nada, porque ya las presiones ya están equiparadas. Entonces, en el momento en que metemos el AngioCAD, no se oye que salga que haya fuga de aire dentro del AngioCAD. Y realmente tampoco está entrando mayor cantidad de aire dentro del AngioCAD porque ya está equiparado ese neumotórax. O sea, ya llegó a tener esa presión igual intrapulmonar que intrapleural y entonces eso hace que ya no ingrese más aire. Entonces, por eso voy a que si ustedes piensan que un paciente se está descompensando por un neumotórax a tensión, es mejor, lógicamente, pues tenemos que saber que es un neumotórax de tensión y haber visto pues, pacientes que han tenido heridas penetrantes. Entonces, este va a ser muy peculiar porque se va a comportar de una manera
diferente, y ustedes van a ver que el paciente sigue desaturándose, y cada vez, en cada minuto está peor que antes. O sea, el deterioro es muy rápido. Por eso es que el tratamiento también tiene que ser rápido. Entonces, lo más importante en ese momento es decompresionar el tórax para que esa presión positiva no siga colapsando el corazón, porque lógicamente el corazón, al estarlo comprimiendo, ya no puede efectuar bien su función y entra como que estuviera en fallo de bomba, en una insuficiencia cardíaca, porque no puede dilatarse del todo para recibir la sangre, y en el momento en que se contrae para enviar la sangre a los pulmones y al sistema arterial, no puede, su volumen de precarga está limitado, entonces el corazón no puede distenderse para recibir un gran volumen de sangre. Entonces, cada latido por minuto está sacando menor cantidad de sangre, y lógicamente, ¿qué es lo que hace el corazón para compensar eso? Pues entra en taquicardia, o sea, empieza a latir más rápido porque no está echando tanto volumen por contracción. Entonces, esto no solo nos evita que el corazón se dilate adecuadamente para mandar una cantidad o un volumen adecuado, sino que encima estamos fomentando a que el paciente con esta taquicardia pueda desarrollar alguna arritmia o incluso un paro cardíaco, porque al estar trabajando mucho más rápido el miocardio, pues lógicamente está consumiendo mucho mayor cantidad de oxígeno y sangre. Entonces, por ende, puede haber algún área donde ya había una pequeña obstrucción coronaria, por ejemplo, y con esta taquicardia y esta necesidad de tener oxígeno dentro del sistema arterial, va a ser insuficiente, y eso nos va a llevar a un infarto. Igualmente, del otro lado, cuando el neumotórax a tensión está comprimiendo, el pulmón del otro lado, que probablemente estaba sano, pongamos que solo tenía una herida de arma de fuego en un lado unilateral, el otro pulmón que está haciendo el trabajo de los dos pulmones, porque ya al empujar las estructuras ya prácticamente no está pudiéndose dilatar en nada, sino que realmente está totalmente comprimido y sigue, como les digo, el neumotórax a tensión comprimiendo las demás estructuras, como que fuera un tractor que está empujando todo. Entonces, el pulmón contralateral tiene que hacer el trabajo de los dos pulmones, y si encima de eso lo empezamos también a comprimir a él, pues lógicamente este paciente va a entrar en un fallo ventilatorio inmediato. Bueno, entonces, ¿cómo o qué es lo que nosotros vamos a hacer para evitar que el paciente pues nos tenga ese neumotórax a tensión, o simplemente cómo vamos a mejorar al paciente en el trayecto del traslado para que también ese neumotórax no nos vaya a crecer en el camino o vaya a desaturarnos al paciente, o si es hemotórax, que nos vaya a sangrar todavía más durante nuestro trayecto. Entonces, generalmente lo que hacemos es que podemos utilizar un parche que se llama semioclusivo, y hay también parches que son totalmente oclusivos. Entonces, el semioclusivo generalmente lo que persigue es que ponemos micropore o fijamos un Tegaderm, o Tegaderm es como una mallita plástica que hay, que trae pues prácticamente pegamento en los bordes, que es precisamente para hacer cobertura de heridas, pero que uno todavía pueda ver qué es lo que hay bajo ese domo que uno pone de esa Tegaderm. Pero si no tenemos Tegaderm, por ejemplo, estamos en un lugar remoto, incluso un pedazo de plástico húmedo lo podemos utilizar. Y entonces, pongamos que aquí está el agujero. Lo que persigue esto es que en el momento en que nosotros expiramos, que salga un poco de aire hacia afuera de la cavidad torácica, pero en el momento en que el aire se quiere volver a regresar, cuando metemos el aire, esto al estar húmedo o mojado, entonces
la parte del parche semioclusivo se cierra. Entonces solo deja que salga aire, pero cierra en el momento en que quiere volver a entrar. Por supuesto, hay unas curaciones que ya vienen con este sistema valvular, que tienen una válvula de una sola vía. Entonces uno puede tapar la herida de esa manera para evitar que el neumotórax crezca. Esta medida, como les digo, no va a hacer que el neumotórax desaparezca, porque aquí esto se va a compensar hasta que las presiones estén adecuadas y ya no va, lo que estamos tratando de hacer es que no nos crezca el neumotórax. Entonces eso es lo que van a hacer este tipo de compresas. Y la otra es que podemos colocar un parche oclusivo completo, porque esto lo que hace es, como les digo, sellar la herida para evitar que siga entrando más aire. Ninguno de estos dos es el tratamiento completo para prácticamente resolver el problema que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crear una presión negativa intratorácica. Tenemos que llevar el tórax a esa presión negativa. Entonces, para llevar al tórax a la presión negativa, tenemos que sacar toda la cantidad de aire que haya dentro de la cavidad pleural o la cantidad de sangre que exista en ese lugar. Entonces eso es lo que vamos a hacer primordialmente. Si por ejemplo tenemos el neumotórax que nos está viniendo desde el pulmón, pues aquí prácticamente pues no podemos poner lógicamente ningún parche, porque no hay herida, no hay una región que podamos contener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver los neumotórax? Bueno, entonces, para lograr esa presión negativa anterior, nosotros lo que se coloca es un sello de agua o un tubo intercostal conectado hacia un sello de agua. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos el espacio pleural con el neumotórax, introducimos nuestro tubo. Bueno, si es neumotórax, generalmente la punta del tubo va dirigida hacia arriba. Si es hemotórax, la punta del tubo va dirigida hacia abajo. Y si es combinado, pues también generalmente pues evacuamos el hemotórax de esta manera. Por supuesto que si un tubo está puesto de esta manera y el paciente tiene neumotórax, sí va a funcionar, pero funciona mejor si para un neumotórax pues dirigimos la punta del tubo hacia donde está lógicamente el aire, y el aire sabemos que tiende a irse para arriba y la sangre tiende a irse hacia el ángulo costodiafragmático. Entonces, cuando colocamos nuestro tubo intercostal, lo tenemos que colocar en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Por qué? Porque el tórax está formado por costillas que son semicirculares y donde tienen su adherencia con el cartílago es en la parte de adelante con el esternón y en la parte posterior con la columna. Entonces, estas partes anteriores y posteriores casi no se abren. El tórax se abre principalmente de los lados laterales, como que tuviéramos dos libros, y entonces los expandemos y esta va a ser el área cuando respiramos que se abre más. O sea, nosotros cuando respiramos generalmente lo que más se dilata son las partes laterales del ángulo costal, perdón. Entonces eso hace como que tuviéramos nosotros horquillas agarradas a unas bisagras. En el momento en que tenemos varias puestas, nosotros podemos abrirlas o moverlas de esta manera para abrir como un abanico y volverla a cerrar. Entonces lo que hace es que acá están pegadas, o sea, entre más cerca al esternón o más cerca hacia la columna, el espacio generalmente es menor y no tiene mayor movimiento porque es donde se inserta la costilla. Pero en el espacio lateral, cuando respiramos, se nos abren los espacios intercostales y cuando expiramos, se nos cierran los espacios intercostales. Entonces vamos a ir a buscar el quinto espacio intercostal. ¿Por qué buscamos el quinto espacio y no lo colocamos, por ejemplo, en el segundo espacio
o en una parte más alta. Y es porque si lo ponemos el tubo demasiado alto, tenemos riesgo a lesionar el plexo braquial o los vasos que van hacia el brazo o vasos braquiales, o incluso lesionar los grandes vasos. Entonces, y si lo ponemos demasiado bajo, podemos ingresar al abdomen en lugar de ingresar al tórax, y podemos, pues ahí sí que prácticamente colocar el tubo intercostal dentro del hígado. Y créanme que suena chistoso, pero hay gente que le ha pasado, cirujanos que incluso les ha pasado, que a veces no se percatan exactamente de qué espacio intercostal están, y a veces pueden irse o muy bajos o muy altos, y eso lleva complicaciones. Entonces, generalmente nosotros vamos a escoger el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Si tenemos un neumotórax a tensión, pues lógicamente en lo que preparamos nuestro equipo para poner un tubo intercostal, podemos decomprimir el tórax. En el momento en que ya nuestra válvula, que es pues le llamamos válvula porque está funcionando como una válvula bidireccional, el AngioCath. Entonces este va a pitar para sacar toda la presión positiva, pero cuando se equiparen las presiones va a dejar de sacar aire. Y también va a dejar de meter aire porque ya se ecualizaron las dos presiones. Entonces en ese momento lo retiramos y ya que metemos el tubo intercostal para crear presión negativa intertorácica. Entonces eso es muy importante. Todo lo que nosotros hacemos de parches semioclusivos o parches oclusivos o cualquier tipo de manejo de la herida, no estamos resolviendo el neumotórax. Lo único que hacemos con eso es evitar a que el neumotórax progrese, pero no estamos prácticamente evacuando el neumotórax. Entonces, cuando nosotros colocamos en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, digamos, pongamos que estas son las costillas. Entonces nosotros vamos a entrar en el quinto espacio intercostal. ¿Y cómo lo contamos? Pues la forma más fácil, como hablamos anteriormente, es más fácil contarlo de donde están las bisagras, o sea, donde está la unión, osteocondral, donde se une al cartílago. Entonces acá podemos empezar a contar. Vemos nuestra horquilla esternal y empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya que tenemos el quinto espacio, ya solo lo seguimos y nos vamos hacia el área lateral directamente con la línea axilar media. Entonces debemos de colocar nuestro tubo en el borde superior de la costilla inferior. O sea, si este es el espacio intercostal número 5, entonces debemos de buscar la costilla que está por debajo del espacio número 5 y colocar el tubo directamente encima de ella. ¿Por qué? Porque los vasos costales van por debajo de las costillas, así como ven acá. Por ejemplo, esta es una costilla y los vasos, la vena y la arteria y el nervio costal van exactamente por debajo de las costillas. Entonces, si nosotros el tubo lo colocamos muy pegado a la costilla de arriba, esto lo que vamos a hacer es dañar o lesionar esos vasos y vamos a aumentar nuestro sangrado y por ende aumentar nuestro hemotórax. O si solo teníamos un neumotórax, vamos a crear un hemotórax al lesionar esos vasos. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hagamos nuestra incisión para colocar el tubo, la hagamos inmediatamente por encima de la costilla sexta y directamente arriba del borde. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros metemos nuestro mosquito o cualquier pinza hemostática, ya que hicimos nuestro corte, y hacemos una disección hasta sentir la resistencia de la pleura parietal. Entonces, en ese momento
nosotros, digamos que vamos a poner de ejemplo que este es el tubo intercostal. Entonces nosotros lo abrimos, sacamos nuestro tubo, el tubo generalmente trae una guía de metal acá, o lo pueden simplemente colocar. Por ejemplo, tienen acá su hemostática, agarran la punta del tubo con la hemostática y entonces empujan esta área. Entonces, por ejemplo, acá lo tenemos y boom, penetran la cavidad torácica. O sea, es lógicamente, ustedes van a sentir exactamente lo que yo sentí con este papel, porque ustedes sienten la resistencia y de repente ¡puc!, como que se fuera el tubo de una vez. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no hacer tanta presión, que en el momento en que uno perfore la pleura de una vez siga demasiado profundo y lesione alguna estructura como el parénquima pulmonar o alguna arteria o estructura pulmonar. Entonces debemos de tener mucho cuidado de hacer una buena fuerza, una fuerza constante, pero tener cuidado de que en el momento en que el tubo entra es facilísimo que se nos vaya de una vez hacia la parte interna. Entonces eso es lo que ustedes van a sentir en el momento de colocar el tubo. Y a media vez introducen su tubo, lo pueden guiar hacia la parte superior o lo pueden guiar hacia la parte inferior. Generalmente los tubos también tienen medidas para saber la profundidad, pero generalmente nosotros, pues, dependiendo lógicamente el tamaño del paciente, el tamaño del tórax, el tamaño del neumotórax que tenemos, la dirección o hacia dónde está el neumotórax, pero generalmente pues vamos a meter más o menos entre 5 a 10 centímetros de largo del tubo. Y lógicamente hay tubos más gruesos y tubos menos gruesos dependiendo el tamaño, como les digo nuevamente, del paciente, o si hay demasiados coágulos necesitamos un tubo que sea más grande para poderlos evacuar. Como les digo, hay diferentes formas, pero ahorita lo más importante es que entendamos por qué se pone un tubo intercostal y cómo se hace. Entonces, la forma, como para repetir, colocamos nuestra xilocaína o cualquier anestésico local, hacemos nuestro pequeño corte, bueno, eso sí contamos con él, lógicamente, y luego introducemos nuestro tubo intercostal. La parte distal de nuestro tubo intercostal va conectada hacia ya sea un sistema que va a ayudar a mantener la presión negativa, y generalmente lo más barato es un sello de agua. Hay unas válvulas que se llaman válvulas de Hemlich, que la válvula es de una sola dirección, o sea, en el momento en que nosotros sacamos el aire sale por esa válvula, pero en el momento en que queremos meter el aire no deja que vuelva a regresar sobre la válvula. Entonces es una válvula unidireccional y hay de diferentes nombres, o hay incluso apósitos que tienen válvulas de una sola vía. Pero como les digo, si ustedes ponen un apósito o una curación sobre la herida con una de esas válvulas, de todos modos no van a llegar a evacuar completamente el neumotórax porque no están dentro de la cavidad torácica para poder drenar bien ese aire que ingresó al espacio pleural. Para esto tienen que colocar sí o sí un tubo intercostal para resolver completamente el problema. Bueno, entonces nuestra punta distal del tubo, por ejemplo, el tubo está conectado acá, le conectamos la manguera extensora y la manguera va a llegar hasta un sello de agua. ¿Cómo funciona el sello de agua? Pues lo que queremos nosotros es sacar el aire, pero que el aire no se regrese. Entonces, en el momento en que nosotros sacamos el aire o respiramos, exhalamos, también el aire de esa área va a tender a salirse por el tubo. Entonces, lo que vamos a observar en nuestro sello de agua es esto, que es donde salió el aire. Pero en el momento en que respiramos, la herida lógicamente va a querer regresar el aire por esa abertura. Entonces, en ese momento, el sello de agua en el momento en que nosotros jalamos aire, el agua no deja que yo vuelva a respirar
por medio del tubo. Por ejemplo, si el tubo no lo tuviéramos en agua, nosotros sacamos el aire, pero el momento en que respiramos, insuflamos nuevamente, otra vez el aire se regresa por el mismo tubo. Entonces, por eso es que el tubo lo tenemos que poner en un sello de agua, porque el agua es lógicamente mucho más densa que el aire y pesa mucho más. Entonces hay que hacer un esfuerzo demasiado grande como para que el agua se venga por todo el tubo desde el sello de agua y ingrese hacia la cavidad torácica. Entonces, el agua generalmente burbujeamos en el momento en que exhalamos y posteriormente a eso, cuando vamos a jalar el aire, solamente oscila el tubo. Ahí sabemos que está bien puesto. Si tenemos un tubo intercostal que no está oscilando, o sea que no está haciendo esto, lo que nos indica eso es de que probablemente la punta esté tapada o esté pegando hacia alguna estructura o algún coágulo haya bloqueado el tubo. Por eso es que siempre debemos de vigilar que los tubos estén oscilando y que el sello de agua esté por debajo de la línea axilar media del paciente, porque si lo ponemos el sello de agua acá, en el momento en que el paciente jala, se va a venir el agua de regreso, porque la gravedad lo está ayudando a empujar el agua. Entonces, por eso el agua siempre debe de ir a una distancia inferior a lo que es el quinto espacio intercostal. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a mover al paciente y necesitamos subir el sello de agua, lo que hacemos es ponerle un clamp o cerrarlo para evitar que cuando subamos el sello de agua no se vaya a regresar el líquido e ingresar a la cavidad torácica. Lógicamente, ¿qué es lo que usamos de líquido en los sellos de agua? Pues solución salina. Ustedes pueden tener, incluso si no cuentan con un sello de agua formal, pueden llevar un suero de botella, incluso de plástico, y conectar su tubo hacia ese suero de botella. Yo recuerdo en Bomberos Voluntarios una vez que fuimos a una aldea que estaba bastante retirada de la capital y encontramos a un muchacho que le habían dado 6 tiros en el tórax. Y desgraciadamente la ambulancia en ese momento no contaba ni con oxígeno, ni con ventilador, ni con tubos orotraqueales, únicamente un ambú que no funcionaba muy bien y lógicamente no se podía conectar a oxígeno, sino que con una FiO2 del 21%. Entonces ese paciente se empezó a descompensar inmediatamente cuando lo acabábamos de subir, porque lógicamente con neumotórax bilaterales, el paciente poco a poco pues fue probablemente aumentando el neumotórax y el hemotórax, y eso pues lógicamente hizo que el paciente se cansara mucho más rápido y ya empezó a bajar su saturación y a empezar a entrar en fallo respiratorio. Entonces tenía tubos intercostales, pero lo que no teníamos era sello de agua, y lo que hicimos fue en 2 botellas de Coca-Cola conectar la punta del sello de agua, y entonces estas empezaron a burbujear y a teñirse de rojo completamente porque empezaba a drenar el hemoneumotórax. Y el paciente inmediatamente empezó nuevamente a recobrar la conciencia adecuadamente y llegó al hospital hablando totalmente, con 6 tiros en el tórax. Entonces, como les digo, sí, definitivamente la mejor forma de hacer las cosas es de una manera aséptica y tener todo el material quirúrgico indispensable para hacer estos procedimientos. Pero si la vida del paciente está comprometida de esta manera, pues debemos de luchar con los recursos que tengamos para tratar de salvarle la vida pues al paciente, porque al final eso es lo que estamos haciendo, trabajando para el paciente, para que él pueda sobrevivir hacia una injuria que haya tenido en su vida. Y lógicamente, ¿qué les iba a decir? Se me acaba de ir el pensamiento ahorita. Bueno, entonces, cuando el tubo deja de burbujear,
y ya solamente se queda oscilando, eso lo que quiere decir es que ya no hay más aire que sacar del espacio intercostal, que ya probablemente el pulmón ya se logró pegar. Pero si, por ejemplo, la herida fue externa o fue un trauma de donde el neumotórax viene de la región interna, debemos de dejar el tubo puesto durante un lapso, dependiendo cuántas heridas de arma tenga o qué tanto daño pulmonar fue el que el paciente tuvo, para esperar a que la cicatrización cierra el agujero, tanto de la pared torácica como internamente en el pulmón, el parénquima pulmonar. Este empieza lógicamente a repararse. Perdón, esto. Un momentito. Bueno, perdón, tuve un fallo técnico ahí. Entonces, como les decía, nuevamente. Bueno, perdón, tuve un problema ahí técnico. Bueno, entonces, como les digo, uno deja el tubo, ya media vez deja de burbujear, quiere decir que ya prácticamente sacó uno todo el aire que estaba en el espacio pleural, y ya prácticamente lo único que uno observa es que el tubo siga oscilando, porque eso quiere decir de que el tubo está dentro del espacio pleural. Entonces, ahí generalmente uno deja más o menos un periodo, dependiendo, como les digo, que tanta lesión haya tenido el paciente, deja algunos días o un día o algunas horas el tubo para esperar a que el cuerpo repare ese agujero, y entonces ya media vez esto pues ya haya pasado un tiempo considerable que la persona que está manejando el trauma considere, pues entonces ya se retira el tubo. Bueno, vamos a ver lo que es trauma cardíaco en otra clase, porque lógicamente ahorita quería enfocarme un poquito más en lo que era el trauma pulmonar y en lo que era el trauma prácticamente penetrante y cerrado que causa hemoneumotórax. El pulmón, lógicamente, ya sea trauma abierto o trauma cerrado, pues también va a tener cierta cantidad de destrucción. Sabemos que dentro del pulmón, pues en el parénquima pulmonar hay arterias y venas que también pueden hacer que sangre, y como les digo, depende mucho de cuánta destrucción haya o cuánta lesión de tejido exista. Si hay, la gran mayoría de pacientes pues resuelven únicamente con un tubo intercostal. Casi todos los traumas torácicos manejables pues resuelven con la colocación de un tubo intercostal, se deja ahí por el periodo que uno considere, y ya posteriormente a eso lo retira y el mismo cuerpo repara el agujero. Cuerpos extraños que entran, por ejemplo, al parénquima pulmonar, muchas veces uno deja el cuerpo extraño ahí, por ejemplo una bala, porque puede uno ir a producir más daño si ingresa y empieza a tratar de escarbar, por decir así, dentro del tejido para tratar de ir a retirar esto, a menos que el proyectil o el cuerpo extraño esté causando algún problema adyacente o alguna complicación también adyacente. Entonces sí, lógicamente al paciente hay que llevarlo a sala de operaciones y tratar de retirar este cuerpo extraño. Pero en algunos casos, pues la bala a veces queda alojada en la parte posterior por ejemplo, en el cuerpo de una vértebra o en las partes distales, y muchas veces uno pues solo resuelve el problema con un tubo intercostal y nada más le da seguimiento a ese paciente para vigilar que no vaya a tener complicaciones posteriores. Pero dentro del momento de la emergencia, pues lógicamente el tubo intercostal puede ser un arma que nosotros tenemos para vencer este tipo de complicaciones y este tipo de trauma que se nos puede presentar eventualmente. Otra cosa importante es que cuando coloquemos nuestro tubo intercostal,
lo fijemos bien, porque si no el tubo va a ir moviéndose y va a ir hacia adentro y hacia afuera y tenemos el riesgo de que el tubo se vaya a salir o que el tubo lo estemos metiendo más y va a causar daño pulmonar. Entonces lo que se hace es que generalmente se pone un punto dentro de contiguo a donde hicimos nuestra incisión y luego las partes del hilo se coloca un pequeño nudo y se le da vuelta al tubo para tratar de agarrarlo y que el tubo no esté jugando, o sea, no se esté moviendo para adentro y para afuera. Entonces uno lo fija y ya después pues puede poner uno su compresa. Generalmente en los bordes del tubo, si el tubo tiene fuga, por decir así, porque el agujero lo hicimos muy grande y el tubo era muy pequeño, podemos colocar algunos otros puntos en el área posterior de la piel para tratar de cerrar un poco ese tejido. Y debemos de colocar alrededor del tubo en la piel gasa vaselinada, porque de esa manera la vaselina hace el efecto como de tapón y no deja que hayan fugas laterales o alrededor del área del tubo. Entonces, bueno, esto era más que todo lo que íbamos a platicar el día de hoy. Por supuesto que yo no espero que después de esta clase ya todos sepan cómo colocar un tubo intercostal. Hay que hacer práctica, hay que agarrar la destricidad de poderlo hacer y posteriormente pues vamos a tener la oportunidad de poder practicar y hacer algunos de estos procedimientos, pero el fin de esta clase era que ustedes entiendan qué es lo que hace uno para manejar un trauma penetrante y no penetrante torácico, donde tenemos la presentación del hemo y neumotórax, que es lo más común en trauma torácico. Eso es lo que más vamos a ver. Por supuesto, pueden haber fracturas costales. Generalmente cuando tenemos una fractura, 3 costillas fracturadas, dobles, o sea, una fractura aquí, otra acá, una aquí, otra acá, una aquí, otra acá. A veces eso se desconecta de todo el tórax y forma lo que se llama un tórax paradójico. O sea, ese pedazo, como no está en unión, como en un resorte, por ejemplo, que tenemos 5 resortes que se extienden y se achican, se distienden y se achican. Pero en ese momento desconectamos uno de los resortes, va a quedar aislado del sistema. Entonces ese pedazo de tórax puede tener un movimiento contrario, porque en el momento en que nosotros jalamos aire, nuestro tórax se está expandiendo, pero el aire está entrando por aquí. Y entonces ese pedazo, como está totalmente desconectado al resto de las costillas, también va a querer meterse al esfuerzo que nosotros estamos creando, porque la presión negativa la estamos volviendo positiva en el momento en que estamos metiendo el aire. Y en el momento en que exhalamos, nuestro tórax se hace pequeño porque lógicamente estamos sacando el aire, pero ese pedazo que está totalmente desprendido, lo que va a tratar de hacer es, en el momento en que el tórax se encoge, esto tiende a salir, porque al empujar es como que también estuviéramos empujando esa porción que no está conectado a ese sistema negativo. A eso se le llama un tórax paradójico o flatulante, y es muy común ver que se ve la jaula torácica y ese pedazo que se está moviendo contrario hacia todo el sistema o hacia la jaula torácica de distensión y compresión. Entonces, pues esto es solo para conocimiento general y por eso es importante también hacer una buena evaluación de los pacientes. Muchas veces los examinan y los tocan por encima de la ropa. Hay que realmente visualizar, entender las estructuras anatómicas que puedan estar comprometidas dependiendo de la localización del trauma y de esa manera ir a buscar. Ahí sí que dicen, uno tiene que ser mal pensado e ir a buscar los problemas o los potenciales problemas que el paciente pueda tener, porque lógicamente pues nadie es infalible de errores
y entre mejor hagamos protocolizado nuestra evaluación, pues menos errores vamos a cometer. Entonces, es importantísimo hacer las evaluaciones de la mejor manera posible para evaluar todos los parámetros y todas las opciones que podamos tener en el trauma. Bueno, feliz fin de semana a todos. Nos vemos para la próxima clase, que hablaremos un poco del trauma cardíaco y algunas cositas que no tocamos de trauma torácico en esta clase. Bueno, pasen un feliz fin de semana a todos. Nos vemos.